serían, hemos pedido un anfiteatro, vamos a ver si nos dan. Si no, vamos a buscar alguna en las aulas probablemente de dibujo, que es la que más distanciamiento podemos llegar a tener, ya que en el aula 212, que es la clásica topografía, laboratorio, no tenemos más espacio más que para 15 alumnos y ya vamos contando 14, 15. La idea general de este año para los alumnos de civil es tener clase, son 160 horas de cátedra para alumnos de civil, y de Minas son 180 horas. Así que bueno, nos vamos a ver un largo, largo tiempo durante todo el año. Yo les pasé, con el link este, se les pasó a ustedes ya los apuntes, como para que tengan la primera parte de apuntes. Yo les voy a hacer después, una vez que formen bien los grupos ya de civil y de Minas, les voy a pasar todos los apuntes de la materia. El programa todavía no lo presenté porque todavía no sabemos ni siquiera cuántos alumnos tenemos, pero les vamos a pasar el programa de cátedra de todo el año, se les va a pasar los videos que vamos a ver durante todo el año para que ya los tengan. También se les va a pasar la bibliografía que está en la universidad por si quieren consultarla, algunos videos que se generaron a través de esta cátedra, y todas las clases que demos virtuales yo las voy grabando y ustedes van a poder acceder por Google Drive. Yo les voy a pasar el link para que puedan acceder a las clases. En general, todo el mundo va a poder tener siempre de dónde estudiar para esta materia. Para los dos, para los civiles y para los de Mina, es una materia larguísima, muy, muy larga. Hay muchos conocimientos que tienen que aprender y muy poco tiempo teóricamente, a pesar que les parezca mucho, 180 y 160 horas cátedra, para civiles 160 y Minas 180, realmente es poco tiempo. Ya se van a dar cuenta que vamos a andar muy rápido siempre. Así que yo les aconsejo una cosa. Primera norma de la cátedra. La mejor manera de aprobar esta materia es sí o sí tratar de promocionarla. ¿Cómo la van a promocionar? Ustedes van a rendir, si tenemos clases virtuales normales, perdón, si tenemos clases presenciales normales, ustedes van a rendir dos parciales, perdón, tres parciales, y de esos tres parciales tienen que sumar 21 puntos, independientemente de cómo lo sumen. Una vez que sumaron 21, dividido 3 nos da 7, con lo cual ustedes ya quedan aprobados directamente y se presentan al primer examen que haya y se les coloca la nota. Eso es promoción. Si están entre 4 y 7, es decir, no llegan a promocionar, quedan regulares. La manera que se va a rendir regular es que ustedes no van a rendir práctico en el teórico, van a rendir todo en forma oral, y lo que van a hacer es sacar 3 bolillas y se les va a tocar, de acuerdo al programa combinado con esas 3 bolillas, algunos de los temas. Ustedes van a elegir un tema y se les va a tomar otros 2 temas a cargo de la cátedra, dentro de los temas que salieron sorteados en las bolillas. Eso es cómo se rinde esta materia de forma regular. Y de forma libre es más complejo todavía porque ahí tienen que primero rendir un práctico escrito. Si aprueban el práctico escrito, recién pasan al teórico. Pero pasan al teórico ya y se les toma cualquier tema que querramos nosotros. No hay bolilla, no hay nada. Acá es directamente a lo que se llama programa abierto. Es decir, que esas son las maneras en que nosotros vamos a hacer el curso durante todo el año. Entonces, el consejo principal es que, como es una materia larga, muy larga, ¿no? Traten en lo posible de promocionarla. Y para eso tienen que estudiar todas las clases. Quiere decir que de acá a la semana que viene, lo que yo di hoy, léanlo. No hace falta que se lo aprendan de memoria, que en esta materia estudiar de memoria no les va a servir. En esta materia tienen que razonar, tienen que aplicar conocimientos, tienen que ver lo que se les explicó antes y ver cómo lo van a aplicar. Entonces, estudiar de memoria, les digo de ya, no sirve en esta materia. Tienen que tratar por todo medio de entender lo que se les está dando. Ante la menor duda que tengan, por los grupos de WhatsApp, pueden hacer las consultas que quieran. Yo les voy a dar mi teléfono, anótenlo. Mi número de teléfono es 0384 25 50 23. Ingeniero Miguel
Ángel Bertolino con B larga. Repito, 384 25 50 23. Les voy a pasar después el teléfono de Ingeniero Sarzuelo y ustedes van a tener los dos teléfonos para hacer cualquier consulta. Los horarios de consulta son totalmente abiertos. Cuando ustedes tengan una consulta, háganla. No se queden con las dudas porque en cada clase no podemos volver atrás, sino que tenemos que seguir avanzando. Insisto, son muchísimos conocimientos, ya se van a dar cuenta de lo que es esta materia de larga y pesada. Pero no hay otra manera de darla. ¿Qué importancia tiene esta materia? Y para un ingeniero es todo. Porque todo lo que vayan a hacer al terreno va a requerir trabajo topográfico. Les guste o no les guste. Ya sea para hacer el proyecto o ya sea para replantear y hacer la obra. Tanto para civiles, por ingenieros en minas y demás. Aun cuando ustedes no hagan las mediciones y tengan una empresa contratada, tengan un topógrafo, alguien que le haga las mediciones, siempre van a tener que aplicar el mismo criterio topográfico para hacer cualquier cálculo. Quiere decir que si no midieron ustedes, lo mismo van a tener que aplicar topografía. Todo lo que se les enseñó acá lo van a tener que aplicar. Así que créanme que les guste o no es una materia que le va a tocar en alguna parte de su vida profesional aplicarla. Más aún los civiles que siempre van a tener que hacer mediciones y replanteo de obras. Y los ingenieros de minas, cuando tengan que ubicar, cuando tengan que hacer algún razonamiento, cuando tengan que hacer una diamantina, cuando tengan que hacer un pique inclinado, lo que sea, van a tener que aplicar los conocimientos que acá se les dieron. Así que les guste o no, es una materia que es una herramienta. Es como el martillo o el serrucho del carpintero. Vos podrás no usarlo durante un tiempo, pero siempre lo tenés que tener en el taller, porque en el momento que lo necesites, lo vas a tener que usar. No te quepa la menor duda que hay que usar los conocimientos que se les va a dar acá. Y esta materia les va a servir para todas las otras materias, para hacer vías de comunicación, proyecto de laboreo de mina, para proyectar una galería. El proyecto que ustedes quieran hacer en civil o en minas, les gusta o no, van a tener que aplicar trabajo de topografía y los conocimientos de topografía. Así que créanme que es una materia importante en el sentido que la van a tener que aplicar el resto de su vida. Les guste o no les guste. Y se lo dice a alguien que ha hecho miles de obras, prácticamente. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las cosas más simples. Esta materia siempre vamos a ir de lo más pequeño, lo más simple, a lo más complejo. Ahora vamos a empezar a ver generalidades que nos sirven para empezar a hacer medición. Pero esto no dura mucho, dura 1 o 2 clases y a partir de ahí ya entramos a teodolito y después de teodolito entramos a nivelación y después de nivelación geométrica pasamos a GPS y después pasamos a láser y después a estaciones totales, láser, todo. Acá van a ver todos los instrumentales de medición que hay en el mundo en uso. Desde aquello que cuesta 1.500 o $1.000 hasta lo que cuestan 50, 70, 80.000 dólares. Acá hay todos los equipos que se están usando en el mundo para medición. Tanto en ingeniería civil como en minas son prácticamente los mismos equipos. Incluso les vamos a mostrar fotos y trabajos que se han hecho en minas de la otra parte del mundo, en obras de otra parte del mundo, en donde se está trabajando. Después de mitad de año, vamos a ver subterránea y ahí vamos a tener que hacer prácticos que van a ir. Algunos en el autódromo, porque ahí tenemos buenos desniveles, el autódromo de La Rioja. Otros vamos a ir a un túnel directamente que está ahí en la entrada del dique. Los vamos a llevar a ver los túneles, si es posible. Tengo autorización ya de ir este año también llevar a los alumnos, si no hay pandemia, si no hay ninguna restricción de ese tipo, podemos llevar a los alumnos a ver los túneles que se están haciendo en la Ruta 75. Es decir, tenemos para ver cómo se está haciendo y se aplica esta materia en el lugar real en obra. Y eso lo van a tener que ver en esta materia. Es decir, es la primera vez que van a meterse a una galería minera, hacer una medición y lo van a tener que hacer. Así que créeme que les va a interesar cómo vamos a ir de a poco entrando en esta materia. Pero ahora vamos a empezar con lo más básico, con definir qué es la topografía, para qué sirve, de qué se trata, los conocimientos más simples que hay. Para eso voy a empezar presentando. Insisto, esta clase está grabando y después les voy a dar el enlace del Google Drive para que puedan entrar todos a ver. Vamos a entrar a ver. Profe, Sí. nosotros somos los chicos que tienen que hacer solamente la práctica y dijo que íbamos a hablar sobre el tema y ya dentro de un poquito comenzamos, lo interrumpo porque dentro de
varios minutos comenzamos una clase y ya nos tenemos que ir. Vamos a explicar los 2020, porque 2020 hay dos grupos distintos. Uno que quieren participar de esta clase y hay aquellos que no quieren participar. Los que regularizaron el año pasado y tienen nota ya de regularización, no hace falta que asistan a los teóricos, no es obligatorio. Aquellos que quieran asistir a los teóricos no hay ningún problema. Ya sea presencial o virtual, pueden asistir. Yo les recomiendo una cosa, porque ustedes van a hacer el práctico junto con los alumnos del 2021. Los 2021 sí obligatoriamente tienen que hacer los teóricos y los prácticos. Eso no cabe duda. Pero aquellos que hagan los prácticos van a tener que tener los conocimientos teóricos bastante afilados. Quiere decir que, aunque no hagan las clases teóricas, por lo menos antes de venir al práctico los días sábados, van a tener que tener bien en claro qué es lo que se va a dar ese día. Y van a tener que estudiar, porque de lo contrario no les va a servir el práctico. Y no van a promocionar la materia así. Se lo digo de ya. Yo se lo expliqué ya a varios que me han mandado mensajes por WhatsApp y demás. O por mail, varios me han mandado por mail. Entonces, queda claro, ustedes no tienen obligación de asistir a los teóricos. Solo cuando sean las clases presenciales, empezar con los prácticos. Ahí sí van a entrar. Tienen que ir obligatoriamente a los prácticos. Ahora bien, cuando se les tome a ustedes, se les va a tomar los prácticos. Pero si no tienen los conocimientos teóricos más o menos al día, se les va a complicar también los prácticos. Porque esta materia, les gusta o no les gusta, es teórico-práctico. Vos tenés que saber qué es lo que hacen en la práctica, pero teniendo conocimiento teórico al respaldo. Ustedes ya tienen regular en el teórico. Pero hay que ver qué pasa después con los prácticos, a ver si los van a poder llevar sin hacerlos a los teóricos. El consejo es que ustedes vean qué quieren hacer. Tienen total libertad para elegir. Eso sí. Pero los días sábados sí tienen que tener, sí o sí, los 20-20 tienen que asistir, cuando empecemos a dar las clases presenciales, tienen que asistir sí o sí a las clases presenciales. ¿Está claro? Sí, profe, ¿y tiene fecha de cuándo vamos a comenzar las clases? Lo dije recién, teóricamente la universidad ha puesto la fecha a partir del día 19 de abril. Es probable que nosotros, como estamos dando clases en otras materias de topografía para arquitectura, por ejemplo, que también estamos dando los prácticos, ellos es más simple porque son 45 horas, capaz que terminemos con el grupo de ellos y recién larguemos con el grupo de ustedes. Lo que vamos a hacer es juntar varios prácticos para hacerlo un poco más largo los días sábados, en el mismo horario que teníamos previsto, pero vamos a tener la misma cantidad de prácticos al año. Eso no se hagan problema, van a llegar con el mismo nivel de conocimiento. Pero en principio los prácticos van a ser el sábado de 8 a 12 en la universidad, salvo las veces que vayamos, insisto, al autódromo o tengamos que ir a ver los túneles. ¿Te queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Profe, disculpe, Sí, o sea, cuando sean las clases, usted nos podría mandar un mail confirmando, porque o sea, todos nosotros tenemos que viajar, digamos, y por esto de la pandemia no sé cómo ir a hacer, así que ¿de qué grupo sos vos? Porque yo tengo tres soy, grupos distintos. yo regularicé el año pasado y me queda hacer la práctica, Bien. ¿no? Mándenme en un WhatsApp pocos días antes, después del 19, vamos a ver si, antes del 19 de abril, esa semana antes, a ver si realmente vamos a alargar. No Sí, sabemos nosotros, porque depende de la universidad, no de nosotros. claro, y también, profe, por ejemplo, acá en Catamarca, el gobernador ya confirmó restricciones de que, que es difícil ingresar a la provincia de Catamarca. Yo, por ejemplo, le comento una situación, yo hace más de un año que no estoy en mi departamento de La Rioja, y no es una cosa de que viajo sola, voy a su clase, o sea, tengo que ir con mis papás o alguien que me ayude a limpiar mi departamento, a ponerlo en condiciones para poder volver a vivir ahí. Y si ellos me acompañan, creo que tienen que hacer 3 días de aislamiento, pagarse un... A usar un teodolito No, con sí, los eso yo sí entiendo, yo lo que digo... prácticos sábados es van que- de casa. no, no, eso sí, eso es obvio. Yo lo que El digo sábado es vas a estar. Sí, Lo que digo es que sí vamos a tener que ir, que sí o sí yo voy a ir porque obviamente son necesarias las clases. ayer. Y anteayer era que va a haber clases presenciales.
Ujú. Insisto, a partir del 19 tenemos habilitado para hacer clases presenciales. Yo estoy armando todo para empezar a partir de después del 19. Bueno, pues. Así que a partir de ahí estamos todos de acuerdo que sí, que empezamos. Ahora, que mañana cambien algo, ya no lo podemos saber, no lo sé ahora. Pero en principio el programa lo estoy armando para empezar las clases a partir del día 19 de abril. Clases presenciales. Yo voy a mandar por los mensajes para los grupos 2020, para los grupos 2021, avisando qué día comenzamos los prácticos ya presenciales. Y los teóricos, porque los teóricos también van a ser presenciales. La idea es que darle todo presencial. Bueno, profe, sí, se entendió. Bien. Gracias. Todos pueden ver lo que dice ahí, conceptos generales de geodesia. Sí, profe. Hola, ¿pueden ver eso? Hola, ¿pueden ver conceptos generales de Sí, geodesia? profe, sí se ve. Bien. Sí, Bueno, sí, yo les profe. aconsejé la última clase, le mandé un WhatsApp a todo el mundo, que traten de tener los apuntes, si es posible, impresos al lado de ustedes. Les va a servir para los teóricos y para los prácticos. Yo les mandé ya los apuntes, imprímanlos, ténganlos al lado, porque cada cosa que yo diga es más fácil que ustedes la agreguen a mano sobre el apunte que tener que escribir en un cuaderno y después estudiar con el apunte y el cuaderno al lado. Por eso les damos todo anticipado, para que puedan imprimirlos tranquilos. Y después cuando ustedes vengan a clase, chusmean y todo lo que yo digo aparte, lo escriben ahí o en la hoja de atrás, pueden anotar o hacer algún dibujo que no sale en el dibujo de clase. Bueno, empezamos viendo el primer planteo que nos hacemos, es cómo es la forma de la Tierra. Para eso la ciencia que estudia la forma de la Tierra es la geodesia. La geodesia estudia como ciencia la forma y dimensión de la Tierra, para lo cual utiliza figuras de referencia. Las figuras de referencia son porque la Tierra, ustedes imagínense la topografía, sube, baja por encima de los mares. Ustedes imagínense, tenemos el Everest que está a 8.990 y pico metros por encima del nivel del mar, y tenemos las fosas de cerca de Japón, las fosas abisales de las Marianas, que tienen casi 14 kilómetros de profundidad, es decir, que el relieve terrestre de la superficie, masa física de la Tierra, sube y baja con respecto al nivel del mar. Entonces, la forma real de la Tierra, es más, la forma real de la Tierra en un minuto. ¿Por qué? Porque la forma de la Tierra, ustedes saben que nosotros somos prácticamente unas costras que están flotando en un mar de hierro fundido, que sería el núcleo. La forma de la Tierra va cambiando permanentemente. Ustedes saben que las placas tectónicas tienen movimientos. Esos movimientos hacen que los continentes, algunos se alejen y otros se acerquen. Centímetros a veces, pero son varios centímetros por año que se van acercando o alejando. Quiere decir que no hay nada quieto en la Tierra, no existe nada quieto en la Tierra. Primero, para empezar, la Tierra rota sobre sí misma a una velocidad tangencial en el Ecuador. Si yo tuviera que tomar un punto tangente en el Ecuador, está girando a más o menos 1.630 kilómetros por hora, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Es decir, que la velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador, que es el punto máximo de tangencialidad del vector rotación, es 1.670 kilómetros, perdón, 1.670 kilómetros de velocidad tangencial. Mientras que si yo estuviera parado en el polo norte o en el polo sur, la velocidad de rotación sería cero porque estoy en el eje. Y que cada punto de la Tierra tiene un vector tangente a la superficie terrestre totalmente distinto al punto siguiente. También es cierto de que al moverse los continentes, la deriva y todo lo demás, a través de sismos, cataclismos de todo tipo, se mueve hasta el eje de rotación terrestre. El eje de rotación terrestre, de acuerdo al último sismo que hubo grande
que fue hace 2 años atrás, se desplazó, se calcula el eje de rotación terrestre un par de segundos sexagesimales. Y parece muy poco, pero teóricamente eso es enorme, el desplazamiento que ha producido un terremoto. Y todo este tipo de cosas hace que la Tierra realmente no tenga una forma física permanente. Nosotros podemos considerar que algo más o menos permanente porque tenemos un plazo de vida corto a los humanos muy, muy corto, pero en términos geológicos no existe nada permanente en la Tierra. Entonces la geodesia es una ciencia que permanentemente va cambiando, nos guste o no, va cambiando la forma y dimensión de la Tierra. Ahora bien, para tratar de representar más o menos qué forma tiene Tierra, siempre hablamos de una esfera, y en realidad no es una esfera. Para empezar, la Tierra está aplanada o achatada en los polos y está expandida en el ecuador. ¿Por qué? Porque al rotar y tener un núcleo líquido sobre el que le flotan las placas continentales, ese núcleo líquido hace que se expanda a nivel del ecuador más que en los ejes de rotación. Por lo tanto, la forma real de la Tierra es una forma de ser cierta elipsoide, aplanada a la altura de los ejes y ensanchada a nivel del ecuador. Si uno tuviera que elegir una forma para representar la Tierra basada en la física, lo que sería una forma en la cual más o menos todos los puntos sean equipotenciales con respecto al centro de la Tierra, esa forma sería la de una forma que se llama geoide, que sería el caso hipotético, porque no puede ser real, de que todos los mares estuvieran en reposo, cosa que es imposible, sabemos eso, porque la luna atrae las mareas. Ustedes saben que la atracción lunar hace que el sector que está expuesto a la luna sea de pleamar, que se llama, es decir, la marea alta, mientras que el sector que está opuesto a ese momento a la luna esté en bajamar, marea baja. Es decir, que la atracción lunar produce lo que se llama las mareas, bajamar y pleamar, y entonces es imposible que los mares tuvieran al mismo tiempo todos en reposo. Pero si pudiéramos lograrse eso, teóricamente, nosotros tendríamos una superficie equipotencial de referencia que serían los mares en reposo. Y por supuesto, habría parte de la Tierra que está por encima de esos mares en reposo y parte que está por debajo de los mares en reposo. A esa figura formada por los mares en reposo se la llama geoide y se le asimila a una forma física equipotencial. Ahora bien, tampoco es tan cierta esa forma, porque el principio de los vasos comunicantes por debajo de los continentes no se cumpliría realmente como debe ser. ¿Por qué? Porque tenemos, insisto, la rotación, y la rotación terrestre nos afecta a todos, aunque no la sintamos. Ustedes no sientan que están rotando, pero estamos rotando a 1670 kilómetros a la altura de Ecuador. Y nosotros acá, que estamos en una latitud media entre el polo y el ecuador, estaríamos rotando casi a la velocidad de rotación, a la mitad, perdón, de la velocidad de rotación, cerca de 800 kilómetros por hora. Es decir, que es muy relativa la, la aceptación física del geoide, pero así todo asimilamos el geoide. Si yo quisiera buscar una forma más matemática, que no me cambie tanto la forma de la Tierra, y que me represente a todo el globo terráqueo, se elige lo que se llama un elipsoide. Esa elipsoide es la que permite representar matemáticamente, es una figura totalmente matemática, y que nos sirve de marco de referencia general, que es el elipsoide, que se han elegido dos, hay básicamente dos elipsoides. Uno que se hizo a través de don Hayford. Hayford fue un geodesta que allá por 1800 hizo una medición de un arco de meridiano que pasaba por París y midió varios cientos de kilómetros y calculó el radio de curvatura teniendo en cuenta el nivel medio del mar entre un punto y otro, entre una costa y otra, es decir, entre el mar del norte y el Mediterráneo. Al tomar los ceros del mar, ya vamos a explicar cómo se toma el cero del mar, el tipo calculó cuál era el radio del elipsoide que pasaba por ahí, y con eso obtuvo lo que se llama el elipsoide de Hayford. Insisto, en 1870, por ahí, el elipsoide que calculó Hayford.
Es el elipsoide que tiene Argentina, por ejemplo, para las coordenadas Gauss-Kruger. Argentina, con su sistema geográfico, tiene un transversal Mercator que se llama eh, Gauss-Kruger, que son coordenadas rectangulares, y que a su vez, en principio, responde con su posición al elipsoide de Halford. Posteriormente, y allá por los años 80, en el 84 más específicamente, se crea un nuevo elipsoide que se llama World Geodetical Satellite, o elipsoide geodésico satelital del año 84, el elipsoide mundial, ¿no? Y que se llama WGS84 por sus siglas, World Geodetical Satellite del 84. Ese elipsoide es el que toman de referencia los GPS. Ya vamos a ver que las alturas de los GPS no están referidas al nivel medio del mar, que sería la altura elipsoidica, sino perdón, en la altura del geoide, sino que ellos toman el elipsoide matemático del año 84. Y eso genera diferencias. Ya lo vamos a explicar en un ratito más. Ahora bien, en cada punto que ustedes estén, va a haber siempre dos fuerzas actuando. Una, que es la gravedad, que teóricamente los tira al centro de este elipsoide, al centro teórico por el elipsoide, y el otro, la velocidad de rotación terrestre, que nos tira hacia el costado. Nosotros, insisto, no sentimos, no medimos de alguna manera eso, pero aunque no lo creamos, están actuando esas dos fuerzas. Para los fines prácticos, esas dos fuerzas me definen lo que se llama una vertical, y ya vamos a ver que esa es toda la importancia que tiene esta materia, se define a través de ese concepto de la vertical. A los fines prácticos, uno va a definir que cuando hagamos mediciones, nosotros no vamos a hacer mediciones geodésicas, no vamos a medir la forma de la Tierra real, porque para la medición de ingeniería, tanto civil como de minas, no nos interesa tanta exactitud. Aparte que medir geodésicamente sería extremadamente caro por el instrumental que hay que usar, que sale carísimo. Segundo, que son métodos de medición mucho más lentos, procesos mucho más lentos para medición, que hace que se encarezca todo. Y a los fines prácticos de la ingeniería, no nos sirve eso. Fíjense, yo muchos años trabajé en vialidad, casi 40 años, y me tocó hacer ruta que tenía más de 120 kilómetros. Y ya vamos a ver que la ruta, uno tendría que tener, a esa distancia tendría que tener en cuenta la curvatura terrestre, pero sin embargo, nosotros para los fines prácticos hicimos mediciones topográficas. Y ustedes miran entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la topografía y la geodesia? Dijimos que la geodesia estudia la verdadera forma y dimensión de la Tierra. Para la topografía, todas las mediciones que nosotros vamos a hacer son como si la Tierra fuera totalmente y absolutamente plana. Y ustedes me dirán, pero este tipo está loco. No, a los fines prácticos de la ingeniería, para nosotros la Tierra es plana. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a adoptar todas mis mediciones como si tuviera un plano, un enorme plano, y toda la topografía, toda la geodesia se desarrollara sobre el plano. No es lo real, pero ya vamos a ver que matemáticamente y desde el punto de vista de los costos nos sirve perfectamente para todos los fines de ingeniería. Insisto, para rutas que tengan 120 kilómetros largos, para vías férreas que tienen 120 kilómetros largos, 150, 200, 300. Usted imagínese la ruta nacional 40 que va desde Puerto Vírgenes a Jujuy, tiene 5.400 kilómetros largos. Y no se midió geodésicamente, se midió topográficamente. ¿Y aceptamos los errores? Sí, lo aceptamos tranquilamente. Porque desde el punto de vista de ingeniería no necesitamos más exactitud que esa. Ya lo vamos a ir viendo más tarde y después lo vamos a ir viendo durante todo el año este concepto. Ahora bien, yo les dije que había dos fuerzas que actuaban en todo momento sobre ustedes. Una, la fuerza de la gravedad, y otra, la del vector rotación terrestre. ¿Qué hacen estas dos fuerzas? Estas dos fuerzas, de alguna manera, desvían la vertical. Porque si no existiera la velocidad de rotación terrestre, la Tierra, para empezar, si no rotara, teóricamente debería ser una esfera. No sería un elipsoide aplanado. Por supuesto que eso cambiaría todo, no existiríamos como tal, como planeta no podría existir. Si la Tierra se llega a detener,
el planeta desaparece. Pero, suponiendo eso, yo tendría que decir que si no existiera la rotación, la línea de la plomada, es decir, cuelgo una plomadita y teóricamente esa línea de cualquier plomada me daría siempre el centro de la Tierra por la gravedad terrestre. Hoy la línea de la plomada me va a definir a mí una componente de las dos fuerzas actuantes, de la gravedad terrestre y a su vez del vector rotación. Pero para todos los fines de ingeniería civil o de minas, para todo lo que ustedes quieran construir, y estoy hablando de minas que están trabajando a 3.000, 4.000 metros de profundidad, con los equipos que suben y bajan, la vertical va a ser definida por la línea de la plomada. Que es lo mismo que estamos hablando de decir que la línea de la plomada representa la dirección cenit-nadir. Cenit hacia arriba, nadir hacia el centro de la Tierra. Es decir, que yo donde me pare en la Tierra y cuelgue algo de algo flexible, automáticamente tengo una plomada. Y en esa plomada está la dirección cenit-nadir. Sobre esa vertical vamos a medir todas las cosas que hagamos en ingeniería. Toda la ingeniería se basa en esa vertical. Piensen un minuto nada más. La intersección de dos paredes de una casa. Si analizan bien la intersección y ven ahora, se quitan la vista del computador y ven que cualquier pared en su casa, es una intersección de una vertical. Es decir, una pared y la otra se interceptan a partir de una vertical. Quiere decir que cuando yo levanto la pared, la estoy levantando sobre la vertical. Y la intersección de las dos verticales me define a mí la pared y el encuentro de los dos muros. Es decir, de una pared con otra. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un skip vertical que baje y sube el personal, que sube y baje el mineral que tengo a 4.000 metros de profundidad, estoy bajando y subiendo sobre la vertical del lugar. Y ese skip me define a mí 4 verticales sobre la cual se va a mover el skip, subiendo y bajando. O un ascensor en un edificio. Hay edificios que ya tienen 800 metros de altura. Y cuando yo hablo del ascensor, estoy definiendo 4 verticales que definen los 4 puntos del ascensor por el cual sube y baja en su cajón. El ascensor todos los días, 800 metros para llegar a la cumbre del edificio. Es decir, que cualquier cosa que vayamos a construir en civil o minas está definida por la posición de la vertical. Insisto, es simplemente la línea de una plomada. Oiga, no estamos inventando nada nuevo. Los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, ponían sus obeliscos verticales, sus columnas de 60 metros de altura verticales con plomadas. Hoy vayan a ver los monumentos egipcios y siguen estando verticales. Y fueron puestos hace 5.000 años casi. Es decir, que no vamos a inventar absolutamente nada nuevo. Todos los arquitectos, todos los ingenieros del mundo, todos los constructores del mundo, los mineros del mundo, han usado la línea de plomada como la proyección de la vertical del lugar. Algunos de manera intuitiva y otros de manera muy, muy práctica y muy simple. Pero ese es el concepto que nosotros vamos a tomar hasta ahora. Ahora bien, esa vertical nos va a definir a nosotros una dirección que va a ser la perpendicular ¿a qué? Al geoide en cada punto. Es decir, que si yo tiro una plomada y pega contra el piso, sería el equivalente en el piso. Hagan el ejercicio mental, piensen en la habitación donde está. Ustedes tienen una plomada, la cuelguen y la hacen tocar el piso. El piso en ese momento pasa a ser el plano tangente al geoide. ¿En dónde? En la verticaleza, que me refiere a esa plomada. Quiere decir que en ese punto yo tengo ahí el piso de mi casa, representa el plano tangente al geoide en ese punto. Ahora bien, dije el geoide, no dije el elipsoide. Quiere decir que si yo tuviera que tomar el elipsoide cuya forma no coincide con el geoide, la vertical no va a ser exactamente esa de la plomada, sino que por ese punto va a pasar otra vertical que va a ser perpendicular al elipsoide, no al geoide. Y ahí se empieza a complicar la cosa. Quiere decir que cuando yo puedo trabajar con una vertical al geoide y otra vertical al elipsoide, y por ejemplo, si uso el elipsoide
de Hayford va a ser la vertical con respecto al elipsoide de Hayford. Si uso el elipsoide de WGS84, va a ser la vertical del sistema GPS. ¿Qué quiere decir esto? Que la vertical del lugar va a quedar definida con respecto a qué estamos tomando esa vertical. Pero para todos los fines, insisto, para la colocación de cualquier objeto vertical, ya van a se dar cuenta que el teodolito, cuando yo pongo un teodolito en posición, lo estoy poniendo sobre esa vertical. Los ángulos horizontales se van a cortar sobre la vertical del lugar. Cuando coloco una estación total, los ángulos horizontales se van a cortar sobre la vertical del lugar. Cuando coloco un GPS, se van a cortar sobre la misma vertical. Quiere decir que siempre voy a estar trabajando con la vertical del lugar. Independientemente qué instrumento de medición utilice o no, yo siempre voy a estar trabajando sobre la misma vertical, que es la vertical del lugar. La vertical del lugar para ustedes de ahora en más va a ser un clavito puesto en una estaca de madera o el centro de una estaquita de hierro del hierro del 8, del 10. El centro exacto va a ser la vertical de su lugar. Dicho de manera, esa estaca en la vertical del lugar tiene que pasar por ahí. Y cuando coloquemos un teodolito, una estación total, un GPS en estación o un láser, un sistema láser de emisión, lo vamos a hacer sobre esa vertical. Bien, ¿para qué me sirve la vertical? Nosotros vamos a medir todo lo que querramos medir sobre la vertical. A ver, ¿qué voy a medir sobre una vertical? Yo voy a medir lo que se llama el desnivel. ¿Qué es el desnivel? Es la diferencia de altura entre dos puntos consecutivos cualquiera de la Tierra. ¿Cuáles puntos? Cualquiera. Usted imagínese en este momento donde están ahora, el punto que te representa el piso y el punto que representa, por ejemplo, la altura de la mesa donde está la computadora o su celular. El desnivel es la diferencia de altura que hay entre el piso y la base esa de la mesa, a donde están ustedes en este momento parados apoyándose. Ese es el desnivel, esa es la diferencia de altura entre dos puntos consecutivos. Ahora bien, cuando yo de alguna manera fijo un plano horizontal de referencia, la diferencia de todos los puntos que yo quiera referir a ese plano se pasa a llamar cota. Dicho de manera, la cota es la diferencia de altura de uno o más puntos con respecto a un plano determinado, un plano horizontal determinado. ¿Qué plano puede ser ese? Cualquiera. Yo puedo definir, y ya van a darse cuenta más adelante, cuando empecemos a hacer nivelación geométrica, que yo voy a definir los planos horizontales que me hagan falta para mi trabajo, nada más. En otras partes, no. Voy a tener que hacer un plano horizontal que es el del geoide, que es la altitud. Ya vamos a explicar a continuación eso. Pero en general, para cualquier nivelación, yo voy a usar los planos horizontales que se me ocurren y le voy a dar cota a partir de ese plano horizontal a varios puntos. Volvemos al ejemplo anterior. Imagínense el piso que fuera su plano horizontal de referencia. La cota de la mesa sería la altura de la mesa sobre el piso. Y si tengo, por ejemplo, una heladera y quiero tomar la cota de la altura de la total de la heladera, debería medir la altura de la heladera con respecto al piso. Quiere decir que con respecto a ese piso yo medí la altura de la mesa y medí la altura de la heladera y medí la altura del televisor o de la altura de la puerta y lo que quiera. Quiere decir que todos los puntos van a quedar referidos a la altura con respecto al plano concreto del piso, que sería el ejemplo que estamos poniendo, que es muy distinto a dos puntos entre sí consecutivos que es el desnivel. Ahí no importa ningún plano de referencia, es la diferencia de altura entre los dos y nada más. Acá no, es la diferencia de uno o muchos puntos referidos a un plano determinado. ¿Me entienden hasta ahí esos conceptos? ¿Los van llevando? Sí, profe. Bien. Si no entienden, pregunten. Veamos ahora qué pasa cuando yo fijo uno o varios puntos con respecto al nivel medio del mar, que sería el geoide. ¿Y cómo determino el nivel medio del mar? Allá por el año 1819, en Mar del Plata, pusieron un mareógrafo. Ese mareógrafo mide la baja mar y la grafica, y mide la pleamar, es decir, la marea más alta, y la grafica. Durante años, 25, 30 años, estuvo midiendo baja mar y pleamar. ¿Qué hicieron? Sumaron todos los valores de diferencia
y lo dividieron por la cantidad de mediciones por año y obtuvieron el promedio matemático del nivel medio del mar, que sería el cero, es decir, el promedio absoluto entre la baja mar y la pleamar. Dicho de otra manera, el cero del geoide para Argentina. Dicho que esto, ese mareógrafo para nosotros representa el cero del geoide para la Argentina, y desde ahí se llevó la cota a todos los puntos de la Argentina. ¿Y por qué dije cota? Porque en definitiva es el plano horizontal de referencia, que en este caso sería el cero del geoide. Quiere decir que cuando yo digo que La Rioja está a 495 metros sobre el nivel del mar, estoy refiriéndome que la ciudad de La Rioja, concretamente un punto que está ahí al costado de la catedral, que es una chapita de bronce que está levantada al piso 30 centímetros, o 40 más o menos, ese punto representa 495 metros con respecto al mareógrafo que está en Mar del Plata. Para que ustedes tengan una idea, se tuvo que traer ese punto con nivelación, desde Mar del Plata hasta La Rioja, hasta Jujuy, hasta Ushuaia, a todo el país se llevó la misma cota con respecto al mareógrafo Mar del Plata. Y a partir de ese punto se le ha dado cota a todo el país. Y cuando yo digo que el cerro, qué sé yo, Bonete, tiene 6.736 metros con respecto al nivel medio del mar, estoy refiriendo que ese cerro que está acá en la cordillera riojana tiene esa altura con respecto al mareógrafo Mar del Plata. Entonces, cuando hablo de altitud, cuando hablo sobre el nivel medio del mar, estoy hablando en la Argentina del punto cero nuestro que está ahí. El punto cero del geoide nuestro está en Mar del Plata. ¿Qué pasa con otros países? Uruguay tiene otro cero, porque ellos pusieron otro mareógrafo y determinaron su cero. Brasil va a tener otro. Bolivia no llega al mar. Paraguay tampoco llega al mar. Pero ellos tomaron el cero de Argentina y lo llevaron por el río Paraná hasta llegar a lo que sería la cota de Paraguay. Y la altura de Paraguay está relacionada con el cero argentino, por ejemplo. Es decir, que aquellos países que no tienen salida directa al mar toman el cero de algún país vecino que salga al mar y a partir de ese cero le dan cota a su país. Pero teóricamente, ese cero, Estados Unidos, por ejemplo, como un país enorme y tiene acceso a dos mares distintos, el Pacífico y el Atlántico, tienen dos ceros de referencia. Pero como tenían problemas después para juntarse al medio, con las cotas que venían de un lado y venían del otro, hicieron un promedio de los dos y obtienen un cero geódico de referencia, que se llama. Es decir, que cada país fue solucionando lo que es su cero de referencia. Eso corresponde a todos los países del mundo. Insisto, aquellos países que no tienen acceso directo al mar, como que yo, Suiza en Europa no tiene acceso directo al mar, toman el cero, ya sea de un país vecino, y lo llevan internamente a su país. Entonces, siempre que hablemos de altitud, va a estar referida con respecto al nivel medio del mar. Y en la Argentina significa que está referido al cero en Mar del Plata. Y cuando hablamos de GPS, porque ya vamos a ver que hoy en día se usa mucho la medición GPS, la medición GPS es la altura con respecto de uno o varios puntos con respecto al elipsoide matemático, calculado en el año 84, con satélites. ¿Qué significa? Ese elipsoide, que difiere de Hayford en algunos metros, ese elipsoide nos da una referencia matemática muy buena. Entonces, yo puedo medir entre un punto y otro, si uso las mediciones de referencia del GPS, yo mido la altura de un punto en GPS al punto A, le mido la altura al punto B con el mismo GPS, y la diferencia de altura que me da entre el punto A y B, que sería el desnivel, está perfecta. Ahora, cuando yo quiero decir con respecto al nivel del mar, tengo que hacer una referencia con respecto al mareógrafo Mar del Plata, en el caso de la Argentina. La mayoría de los GPS hoy en día tienen lo que se llama un promedio matemático de más o menos donde están calcular qué diferencia hay entre el elipsoide y el cero geoide, que sería Mar del Plata, en este caso, en Argentina. Quiere decir que algunos GPS, cuando uno le pone lo que se llama datum Argentina, el datum Argentina se nombra o dato de Argentina, que sería la traducción del latín, se denota en cartografía para lo que sería el punto Campo Inchauspé, se llama, que es un punto del IGM, Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, que está cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en ese punto teórico, en ese lugar, se tomó que el origen de la coordenada Gauss-Kruger tenía la vertical 4,5 metros, y la longitudinal 4,5 metros. Quiere decir que aquellos países que no tienen acceso directo al mar, tengan salida directa al mar, toman el cero de Argentina, que sería el cero geoide, y a partir de ese cero le dan cota a su país. Pero teóricamente, ese punto teórico, en ese lugar, se tomó que el origen de la coordenada Gauss-Kruger tenía la vertical
del elipsoide de Hayford coincidente con la vertical del geoide. Algo totalmente matemático, pero que teóricamente para todo el país vale eso. Por eso el datum nuestro se llama Campo Inchaupe, porque se tomó como que ese lugar matemáticamente era para todo el país. Y a partir de ahí, de esa vertical se calcularon las coordenadas hacia el norte, sur, este y oeste de nuestro país. Bueno, todo esto nos sirve para que empecemos a ver que la topografía simplifica mucho las cosas. Insisto, para construir algo o extraer algo en minería, no hace falta la exactitud geodésica. La geodesia la dejemos para la ciencia. Eso es parte científica. Nosotros nos interesa hacer mediciones, pero vamos a hacer mediciones topográficas nada más. Vamos a ir entonces a ver el punto siguiente, que es justamente determinar hasta qué punto puedo considerar que la Tierra es plana. O dicho de otra manera, hasta qué punto puedo considerar que la Tierra, que puedo medir sobre como si fuera un plano en la Tierra. Ahora pasé, fíjense lo que estoy compartiendo, dice límite de aplicación de la topografía. ¿Lo pueden ver ahí? ¿No ven límite de aplicación de la topografía? ¿Algún otro lo está viendo? ¿No? No, profe. Profe, no se ve. Ah, bueno. No, profe, no se ve. ¿Qué está pasando? ¿Lo pueden ver? No, profe. Ah, bueno. No. A ver, espera un minuto. Un minuto, vamos a ver. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, se ve. Perdón. Bueno, trabajo práctico número 1, límite de aplicación de la topografía. Entonces acá tratamos de ver hasta dónde es cierto que la Tierra es plana. Es decir, hasta dónde yo como ingeniero puedo considerar que voy a hacer una medición plana y una medición aceptable. Fíjense, vamos a suponer en este caso que la Tierra es esférica, es decir, que esa medida L que va entre el punto A y el punto B, esa medida L es siguiendo la curva terrestre, es la longitud medida sobre una superficie teórica terrestre que fuera una esfera directamente, no elipsoide, directamente una esfera. Ahora bien, si yo por el punto A, es decir, sobre la vertical del lugar del punto A, trazo un plano tangente horizontal a la superficie terrestre que le llamamos plano tangente pi, y proyecto el punto B, que sería el extremo de la otra medición de la línea L, sobre ese plano tangente obtendría la posición de un punto B'. Dicho de otra manera, la distancia entre A y B, perdón, medida sobre el plano pi, me daría la longitud L minúscula, que sería la longitud entre A y B en una proyección horizontal. Dicho de una manera, en vez de medir sobre la curva terrestre real, es decir, L mayúscula, mido sobre L minúscula, que sería en una proyección horizontal. Ahora bien, cuando esa L mayúscula yo la extiendo sobre el plano tangente pi, lógicamente no me cae en B', sino que el punto B se me va a correr a un punto B segunda. Y se me crea una diferencia delta L, que es la diferencia que hay entre medir sobre la curva terrestre, que sería la L mayúscula, con respecto a la L minúscula, que es medir sobre un plano. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy buscando yo? Conocer ese delta L, esa diferencia de longitud entre medir en un plano tangente o medir sobre la curva terrestre. Para eso voy a tener en cuenta el centro de la Tierra O, voy a tener en cuenta el radio terrestre, que de acuerdo a la elección de Hayford, aproximadamente 6.370 kilómetros. Fíjense una cosa, Hayford, con las mejores mediciones hechas ya con teodolito,
con miras con cintas de ímbar, que es con un metal que no se dilata ni contrae con los cambios de temperatura. Es decir, con los mejores instrumentales de allá de 1800 y pico, obtuvo 6.370,284 metros, algo así. Ese es el episodio de High Radio promedio que se da. Un tipo, un griego, Eratóstenes, 280 años antes de Cristo, el tipo vio que un día, estando cerca de de Alejandría, en Egipto, el tipo vio que en un lugar, justo a las 12 del mediodía, veía que en un pozo muy profundo, él veía el sol reflejarse exactamente en el fondo del pozo. Dicho de otra manera, el sol estaba sobre la vertical del pozo, en la vertical del lugar en ese pozo, por eso él podía ver el sol reflejado en el fondo del agua. Ahora bien, el tipo caminó, o hizo caminar en realidad un escuadrón de soldados, así se medía la distancia en esa época, estamos hablando de 280 años antes de Cristo, es decir, hace 2300 años más o menos. El tipo hizo medir un batallón de soldados hasta un lugar que había un obelisco. Y el mismo día de otro año, a la misma hora, midió la sombra proyectada por el obelisco. Entonces, él midiendo la sombra y buscando qué curva podía representar la diferencia entre la vertical del lugar y la sombra esa proyectada por el obelisco, calculó el radio de curvatura. Y él se dio cuenta que no era una esfera, sino una elipse. El tipo calculó la forma de la Tierra 300 años antes de Cristo con un error estándar de menos del 2% de la exactitud. Es decir, que el tipo llegó a 6.370 kilómetros de radio, más o menos promedio. En esa época no se medía en kilómetros por ciento, se medía en codos y varas. El tipo calculó, y en estadios, que era la otra medida que se usaba, y el tipo lo calculó con un menos del 2% de error. Increíble. Es decir, solo usando un poco de trigonometría, geometría básica y observación, el tipo midió, sin ningún instrumental prácticamente, logró medir la curva terrestre y no le erró por mucho, es decir, prácticamente por nada. Fíjense hasta qué punto la ingeniería se basa en conceptos que son extremadamente viejos y nosotros nos creemos que estamos en la cresta de la ola. Sin embargo, esto ya se conocía mucho antes. Volviendo al radio terrestre, se me forma también, con respecto a la vertical y la dirección AB, se me forma el ángulo alfa, que es el ángulo céntrico de la Tierra en esta vertical, o entre estos dos puntos. Un ángulo que ya vamos a ver que es muy, muy difícil de obtener alfa, muy difícil. Pero bueno, vamos entonces a ver el planteo que vamos a hacer. Yo puedo decir que L, la longitud L de la curva terrestre, es el radio barrido por el ángulo, ¿verdad? Es decir, R por alfa. Es decir, R, radio terrestre, por alfa me da L, radio barrido por ángulo. También puedo decir que L minúscula, si lo tomo a partir de B, es el cateto opuesto. Y R sería una hipotenusa, por lo tanto, si yo considero el seno de alfa, sería L sobre R, de donde L minúscula sería igual al radio terrestre por el seno de alfa. Ahora bien, yo sé que este delta L a qué va a ser igual. A la L mayúscula menos la L minúscula, es decir, la diferencia de las dos longitudes, una sobre la curva terrestre y otra sobre el plano tangente. De donde yo tengo que delta L va a ser igual a R por alfa, reemplazando en la ecuación anterior, menos R por el seno de alfa. Saco factor común R, me queda que delta R es R factor común de alfa menos seno de alfa. Desarrollando en serie de alfa por serie para no utilizar funciones circulares, ustedes saben que yo puedo reemplazar el seno por el seno de alfa por la serie Taylor sería igual a alfa menos alfa al cubo sobre factorial 3 más alfa a la quinta sobre factorial 5 menos alfa a la séptima sobre factorial 7 más alfa a la 9 sobre factorial 9 y así puedo seguir infinitamente hasta que se haga asintótica la curva. Pero yo sé que una potencia de un valor pequeño elevado a una potencia cada vez más grande se va haciendo cada vez más chico. Entonces, desprecio los términos potencia superior a 3. Fíjense que me queda. Y reemplazando seno de alfa me quedaría R factor común de alfa menos, entre paréntesis, alfa menos alfa al cubo sobre factorial 3. Fíjense qué pasa. Resolviendo esto me quedaría R por alfa menos R por alfa, se me va.
Y me quedaría, menos con menos se me hace más, R por alfa al cubo sobre factorial 3. Factorial 3 sería lo mismo que decir 3 por 2 por 1, es decir, 6. Ahora bien, yo tengo la formulita ya, yo ya sé que el delta L, es decir, la diferencia esa que estaba buscando, vale R por alfa al cubo sobre 6. Pero alfa es muy difícil medir. De hecho, solo se hacen mediciones de ese ángulo alfa al centro de la Tierra, solo se mide para mediciones geodésicas y se tiene que usar lo que se llama un método cinemático especial para poder hacer esa medición. Es algo muy, muy complicado. Entonces, no quiero tener el valor de alfa, entonces aplico un artilugio, multiplico y divido por R sobre R cuadrado, y entonces me quedaría, como acá es multiplicación, se suman los exponentes, me quedaría R cubo por alfa cubo sobre 6 por R cuadrado. ¿Y qué era R por alfa? R por alfa de acá en la ecuación 1 era L. Esto es lo mismo que tener que delta L va a ser igual a L al cubo sobre 6 veces R cuadrado. ¿Cuál conozco acá? L la conozco, sí, porque es la magnitud que yo medí sobre la forma Tierra, que es la que yo mido, porque yo me muevo sobre la Tierra, así que yo voy a medir siempre la curva terrestre. ¿El radio terrestre lo tengo? Sí, tengo un valor aproximado de 6.370. Y entonces fíjense un ejemplo. Si yo considero que medí 50 kilómetros de longitud medida en el terreno, y tomando R 6.370, resolviendo, me queda eso que es equivalente a 0,000513 kilómetros, o lo que es lo mismo, 0,513 metros. Dicho de otra manera, 51,3 centímetros. Así como diciéndolo, che, ¿y esto qué significa? Me van a decir, no sirve para nada esto. Fíjense qué pasa cuando yo lo tomo como un error relativo. Un error relativo es el error dividido la magnitud medida. Dicho de otra manera, 0,51 metros sobre 50.000 metros, que es lo que yo medí, me da aproximadamente 1 en 100.000. ¿Qué significa? Que yo cometeré una unidad en 100.000 unidades. Es decir, 1 milímetro cada 100.000 milímetros. Es decir, de otra manera, 1 milímetro cada 100 metros, por ejemplo. 100.000 milímetros son 100 metros. Es decir, que yo cometa 1 milímetro en 100 metros es la máxima exactitud que yo puedo medir con una buena medición de cinta agrimensor. Por lo que, para las mediciones normales, 50 kilómetros, yo puedo aceptar tranquilamente un error estándar de 1 en 100.000. A partir de esa longitud uno debería considerar la felicidad de la Tierra, pero créeme que no hace falta. Llevemos un ejemplo práctico. Si yo estoy midiendo una ruta de X kilómetros y yo sé que voy a cometer un error, pero que ese error no me representa a mí gran valor, directamente acepto el error. Entonces, si yo acepto, por ejemplo, un error, que si yo estoy midiendo una ruta de 10 kilómetros, yo sé que voy a cometer un error, por ejemplo, de 1 metro y medio, 2 metros. ¿Tiene sentido medir geodésicamente que es todo mucho más caro, más tiempo de campo, más todo para poder corregir en más o menos un par de metros? No, no tiene sentido. Directamente uno acepta que se puede cometer ese error y directamente se lo incluye en el costo de obra. Y de esa manera se ahorra mucha plata de ir a hacer mediciones que no hace falta hacer tan exactas. Entonces, en ingeniería se aplica este criterio. Nosotros cuando hagamos mediciones topográficas las vamos a hacer al grado de exactitud que nos haga falta solo para ese trabajo en particular. No hace falta medir ni de más exactitud ni de menos. Hace falta medir siempre la exactitud correcta para cada trabajo. Entonces, cuando yo le haga hacer a ustedes la práctica, por ejemplo, de colocación de un teodolito, ustedes lo van a hacer al milímetro. ¿Por qué? Porque van a practicar al milímetro. Y cuando coloquemos estaca, por ejemplo, para el replanteo del ingeniero civil de un terreno o de una construcción, ustedes van a poner un clavito que tiene 1 milímetro de diámetro y van a medir al milímetro. ¿Por qué? Porque ahí sí hace falta el milímetro. En cambio, mediciones largas que cometen un error estándar, cuando me puedo ahorrar mucho más plata que haciéndolo de otra manera, no tiene sentido buscar más exactitud. ¿Está claro este concepto?
Entonces, mediciones topográficas son aquellas que nos van a servir para ejecutar las obras de ingeniería civil y de minas, y que no vamos a necesitar medir con mayor exactitud de la que realmente necesitamos desde el punto de vista económico y de trabajo, nada más. Entonces no me interesa la geodesia, yo abandono la geodesia, yo abandono la forma de tierra, a mí lo que me interesa es medir para poder construir algo o extraer algo. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profesor. Bueno, veamos otra cosita, esto lo han visto ustedes en el secundario, se lo repaso porque es algo que nos va a ser muy útil todo el año esta formulita. Pero es una estupidez, pero créanme que les va a hacer falta todo el año. Esto se llama demostración analítica radial. Ustedes ya han visto esto en el secundario. El radián era una magnitud angular, si ustedes se acuerdan, que define un ángulo cuyo arco tiene como longitud de radio. Dicho de manera, si yo tengo una porción de arco, como esta que está acá en la porción de arco A, tengo un radio R y un ángulo alfa, el radián sería aquel en el cual el ángulo tiene como longitud el radio. El arco formado por el ángulo tiene como longitud del radio. Fíjense, si yo este arco lo considero que forma parte de una circunferencia, es decir, que el arco es a 2pi radio, el ángulo ¿a qué sería igual? Este ángulo es igual al cierre angular, que sería 360 grados en un círculo. Es decir, que el arco es a 2pi radio, como el alfa en grados es a 360 grados. Fíjense que cuando pongo el ángulo lo voy a poner en la misma magnitud angular acá abajo. Si es grado, grado, minutos, minutos, segundos, segundos. Ahora bien, reemplazando acá, paso el arco, despejo el arco y paso 2pi por radio al otro lado, 2 se simplifica con el 360 y me quedaría pi por radio por alfa en grados sobre 180. Como no quiero tener pi ahí y quiero pasarlo abajo, multiplico y divido por 1 sobre pi, así que no me cambia nada la ecuación. Entonces puedo simplificar este pi con este, y este pi que estaba acá por 180 pasa abajo. Y me queda el arco es igual a radio por el ángulo sobre 100, dividido 180 sobre pi. Y a este valor 180 sobre pi lo vamos a llamar ρ. Si está en grados se va a llamar ρ en grados, si está en minutos se llamará ρ en minutos, y si está en segundos se llamará ρ en segundos. Fíjense, ¿cómo calculo yo ρ? Muy simple. Si ρ vale 180 sobre pi, tomo el valor de pi, 3, 14, 15, 92, 26, 54, 92, 65, 4, y eso me da igual a 57,29, 57, 79, 50, aproximadamente 57,3. Si yo quiero pasar ese ρ a minutos, al 180 que está en grado lo tengo que multiplicar por 60 minutos. Entonces tengo 180 por 60 dividido el mismo pi. Eso me daría 34, 37,74, 67, 71. Más o menos 34, 38. Y si yo tengo ρ en segundos, quiero tener ρ en segundos, multiplico 180 por 60 por 60 segundos. Dividido el mismo pi me da 202.000, perdón, acá está mal, 206.264,80. Aproximadamente 206.265. ¿Para qué me sirve todo esto? Estarán diciendo ustedes. Fíjense, si ustedes se acuerdan de estos tres números, 57,3, 34,38 y 206.265, pueden resolver cualquier cosa que necesiten de esta formulita. El arco de radio como el ángulo a ρ. Y fíjense qué fácil que es de aplicar. Vamos a suponer que yo tengo un teodolito que me prestan para hacer una obra y que tiene lectura directa a los 20 segundos hexagesimales. Y yo quiero saber a 100 metros de distancia qué error transversal me van a significar 20 segundos. Porque tengo que hacer una medición exacta y no sé si realmente me sirve ese aparato o no. Entonces aplico el arco de radio como el ángulo de ρ. ¿Qué quiero saber yo? ¿Qué error voy a cometer transversal? El arco. A. Entonces, es el radio por el ángulo sobre ρ. ¿El radio lo conozco? Sí, 100 metros, que es la distancia a la que quiero saber qué error cometo. ¿El ángulo lo conozco? Sí, el ángulo máximo de error que tengo es 20 segundos. ¿Y cuánto vale el ρ? 206.265 segundos.
Dicho de otra manera, yo resolviendo esto me da 1 centímetro. Quiere decir que si yo mido a los 20 segundos de exactitud, a 100 metros voy a tener un error transversal posible de 1 centímetro, para un lado o para el otro. Es decir, más o menos, pero 1 centímetro de error. Podría hacerlo al revés. Si yo, por ejemplo, a usted le dicen, che, mira, poneme los puntos estos que tienen que estar a 100 metros con un error menor al centímetro. ¿Qué tendría que calcular vos para hacerlo con un teodolito? ¿Qué ángulo tengo que medir? ¿Con qué exactitud tengo que medir el ángulo? En este caso, ¿qué despejaría? El ángulo. Quiere decir que el ángulo en este caso sería igual al arco sobre el radio, por ρ. Y eso me debería dar a mí un valor cercano a los 20 segundos. ¿Qué significaría? Que yo tengo que medir con un teorito 20 segundos para no cometer un error mayor de 1 centímetro. Esto en el campo a ustedes les va a permitir en un minuto darse cuenta si lo que tienen en sus manos les va a servir o no la medición que van a hacer. Esta es una de las pocas, pero pocas, cosas que ustedes en el campo van a poder controlar sus mediciones. Y créanme, ya les vamos a explicar en cada caso qué tienen que hacer ustedes para controlarse. En la mayoría de los casos ustedes casi no tienen contralor. En la ingeniería casi no tenemos contralor, pero en la topografía sí. Esa es la enorme ventaja de la topografía. Te permite hacer una medición y vos en el campo saber si mediste bien o mal. Y si bien, adelante. Si mediste mal, tenés que hacer de nuevo la medición. Esa es la gran ventaja de la topografía. Bueno, vamos a saltear todos estos temas. Medición con cinta agrimensor no la voy a dar ahora, la vamos a explicar otro día, cuando estemos más cerca de las prácticas presenciales. Y vamos a explicar alineaciones, que es un tema muy simple y sencillo, alineaciones a simple vista. Todos están viendo ahora alineaciones a simple vista, ¿no es verdad? Sí, profe. Bien, acá vamos a usar los jalones. ¿Qué son los jalones? Ustedes lo deben haber visto, ya lo van a usar cuando estemos en las prácticas. Es simplemente, en el caso nuestro, un tubo ya metálico de 1,5 metros de altura, que tiene una punta para clavarlo en el terreno, que se llama suche, y que están pintados en campos rojos y blancos de 25 centímetros. Antiguamente eran de madera, no eran redondos, eran hexagonales, era una madera de 3 metros directamente largo, que venía no se podía enchufar, sino que eran 3 metros, venía con una suche de metal y que tenía a su vez pintado campos rojo y blanco. La elección de rojo y blanco es porque cuando uno apunta lejos con un teodolito o en alineación a simple vista, uno al rojo y blanco contrasta muy bien con el verde y con el marrón de la tierra, es decir, el verde de la vegetación y el marrón de la tierra. Es decir, que para poder contrastar bien, el rojo y blanco es la mejor combinación de colores a larga distancia. Que aún en días que haya mucho sol o poco sol, poca visibilidad, se puede ver de lejos. Por eso es que básicamente son rojo y blanco. Los jalones metálicos permiten enchufar uno dentro de otro. Quiere decir que yo tengo 1,50 m, puedo enchufar uno más tranquilamente y tener 3 metros de altura. Y que lo que nos sirven los jalones es para poder ver o visualizar una línea. También se le llama materializar la línea, porque yo puedo ver la línea de un punto a otro con los jalones. Este método, alineación a simple vista, utiliza nada más que jalones. Es decir, nada más que jalones van a usar. Acá no usamos teodolito, nada, jalones. Y ustedes me dirán, che, bueno, pero esto no me parece muy exacto, esto no. Sin embargo, ya van a se dar cuenta que los jalones nos van a permitir alinear tranquilamente muchas de las operaciones que se hacen en el campo, sin necesidad de usar instrumental más caro que a su vez hace el trabajo más lento. El jalón es, por ejemplo, el que se usa para hacer los alambrados costados de las rutas, el hacer la colocación de poste, por ejemplo, en una mina donde vos tenés que llevar desde la planta de la usina energía, por ejemplo, a un socavón de explotación y tenés que poner una línea de poste que va a 300 metros. Ponerte un teodolito para llevar 300 metros, pones un jalón, agarra 3 jalones y va alineando y replanteando la longitud que va a poner cada poste, cada 30, 40, 50 metros, de acuerdo al tipo de cable que se vaya a usar. Y de esa manera puedes hacer tranquilamente el trabajo sin necesidad de usar aparatos más costosos, más lentos de usar. Si tengo que colocar, por ejemplo,
iluminación, los postes de iluminación en una vereda, en una cuadra de los ingenieros civiles, un poste, por ejemplo, cada 25 metros, también no me voy a poner un teolito para alinear 4 postes, directamente hago alineación a simple vista y coloco los 4 postes, mido con la cinta 25 metros y ya tengo la posición del poste. Total, que un poste de luz esté 1 centímetro más a la izquierda, 1 centímetro más a la derecha, 1 centímetro más allá o 1 centímetro más acá, ¿me cambia algo? No. Entonces, no hace falta medir con más exactitud de la que haga falta. Ese es el concepto. Por eso, las alineaciones simple vista sirven para trabajos rápidos, expeditivos que se llaman, pero trabajos que en definitiva logro la exactitud que necesito y nada más. ¿Cómo se va a operar acá? Se va a plantar siempre un jalón en el terreno, que va a estar, perdón, 2 jalones en el terreno que van a estar a cargo del operador, y otro jalón que lo va a tener un ayudante. Su ayudante, cuando hablamos de ayudante en topografía, es un obrero que acaban de contratar. Ojo, el tipo no tiene la más pálida idea de qué le están hablando ustedes. Ustedes le tienen que enseñar al tipo a moverse, a hacer todas las cosas que tienen que hacer. ¿Cómo se van a entender el operador y el ayudante? A través de señas. El operador siempre se va a parar a unos 2 o 3 metros del jalón. Y agachándose para ver más o menos la mitad de la altura de la mitad del jalón, le va a hacer señas a su ayudante, que va a estar en una dirección transversal al mismo, por ejemplo acá. En el primer caso que es la intercalación. Yo tengo 2 jalones, un jalón en A, un jalón en B. El operador puede estar cerca de A o cerca de B, da el caso exactamente lo mismo. Puede estar en cualquiera de los 2 lados. Da lo mismo en este caso. El ayudante, sí, supongamos, se tiene que poner en la posición C. Tiene que poner el jalón en C. El ayudante primero se va a poner en una posición cualquiera. Y ustedes lo van a ir moviendo transversalmente a la línea hasta que coincida exactamente con C. ¿Cómo lo van a mover? Levantando su brazo para indicarle, movete a esta dirección. Entonces, su brazo que estaba pegado al cuerpo lo van a levantar en la dirección a la izquierda, en su izquierda. Y eso significa que el operador se va a mover hacia su lado izquierdo. Es decir, al lado izquierdo del operador. Si ustedes hacen señas levantando el brazo derecho, significa que el ayudante se va a mover hacia la derecha de ustedes. Y así sucesivamente le van a hacer izquierda, derecha, hasta que el tipo entre exactamente en línea. Cuando ustedes, viendo por un costado el jalón, puedan ver el jalón A, el costado del jalón A, y el costado del jalón B, y no ver el costado del jalón C, y viendo por el otro costado del jalón A, puedan ver el otro costado del jalón B, y no vean a C, es porque C está exactamente en la misma línea que ustedes. Dicho de una manera, el jalón C está en el mismo plano vertical que A y B. Ahí se terminó la operación. ¿Cómo se le indica que terminó la operación? Van a cruzar encima de su cabeza los 2 brazos y eso le va a indicar al ayudante que terminaron la operación. Es el caso de intercalación. Es un caso muy común en donde ustedes tienen que lograr entre esos 2 puntos colocar varios puntos sucesivos intermedios a determinada distancia. Entonces, coloco el punto, primero mido la distancia, coloco el jalón, en la transversal coloco el punto y luego vuelvo a chequear la distancia para chequear que todo me haya quedado bien. Y después sigo al siguiente punto. Por ejemplo, colocar a 25 metros poste de iluminación o poste de energía eléctrica. Vamos a suponer otro caso, el caso B, que yo quiera prolongar una línea. Entonces, fíjense, ahora tengo 2 jalones. Un jalón en A y un jalón en B. Quiero colocar el jalón C porque yo me estoy prolongando esta línea hacia el costado derecho, hacia esta dirección. El operador acá sí o sí, tiene que estar del lado hacia donde se va midiendo, no de atrás. No es como el caso anterior que podía estar o de este lado o de este lado. Acá no. En la prolongación tiene que estar hacia donde nos movemos. Entonces, desde acá el operador ubicado a 2 o 3 metros donde está C, va a proceder a ver a C y lo va a mover a C hasta que no pueda ver el jalón B, de otra manera. Él va a mover el jalón C hasta que, viendo por el borde, él vea el borde de C y el borde de A y no vea B. Viendo por el otro borde, vea el borde de C, el borde de A y no vea B.
Eso significa que C ahora está en la misma línea que A y B. Una vez que se alineó, y pues yo quiero seguir prolongando la línea, el jalón en A estaba de más, porque ahora tengo materializados los puntos B, C. Entonces, el jalón en A lo paso a la posición D, el operador se mueve de la posición que estaba en C a la posición nueva D. Y ahora alineamos de nuevo. Cuando termine la operación y quiero seguir, me quedaron CD en el terreno, CD, paso el jalón de B hacia la nueva posición E, y así sucesivamente. Dicho de otra manera, con 3 jalones yo puedo dar la vuelta al mundo, alineando. Los alambradores, la gente que hace alambrado al costado de una ruta o en los campos, alambran directamente siguiendo este principio, prolongación de una línea. Y los tipos te hacen alambrado a 30, 40 kilómetros de longitud. Y los errores estándar que cometen es menos de 1 centímetro. Así que créanme que es realmente increíble ver los alambradores. Nosotros en realidad muchas veces hemos tenido que hacer alambrado, contratamos un alambrador, y lo que hacíamos nosotros cada kilómetro y medio, cada 2 kilómetros, controlábamos que estuviera a la misma distancia del eje que cuando empezó. Y los tipos le erraban en 3, 4, 5 centímetros. Que la ruta tenga en 100 metros de afectación, 100 metros, 5 centímetros, no importa. Entonces, en definitiva, básicamente estaba dentro del error estándar. Otro de los casos muy comunes que se les puede dar en el campo de alineaciones es cuando ustedes tienen 2 líneas materializadas, por ejemplo la línea AB y la línea CD, y quieren encontrar el punto de intersección. Por ejemplo, ustedes tienen un alambrado que venía de A hacia B, tiene otro alambrado que viene de C a D, y quieren encontrar a dónde, prolongando las 2 líneas, se van a juntar esos 2 alambrados. Quiere decir P. ¿Cómo hacemos? En este caso anterior, fíjense, si yo tengo que hacer que mi peón que estaba acá en B, perdón, en C, tenga que buscar A para irse hasta D, tiene que caminar todo esto para buscar el jalón. Acá con un solo ayudante se puede hacer, pero es muy lento. Acá conviene tener siempre 2 ayudantes en este caso. ¿Por qué? Porque uno estando en C, el tipo se camina hasta B, y el que estaba en A pasa adelante. En el punto siguiente, cuando está colocado el jalón D, el que estaba en D pasa a C, el que estaba en B pasa a A, y vuelve a pasar hacia adelante. Perdón, pasa a B y B pasa adelante. Con 2 ayudantes, uno va mucho más rápido en este caso. En este caso, es al revés. En vez de tener un operador y 2 ayudantes, acá lo ideal sería tener 2 operadores. Normalmente, nosotros, por ejemplo, en Meliá, yo he entrenado muchos capataces nuestros capataces en Meliá eran tipos que tenían primario lo sumo. Quiere decir, capataces que tenían muy poco conocimiento. Sin embargo, aprendieron a hacer tranquilamente alineaciones, medir con cinta, aprendieron, incluso algunos aprendieron a nivelar bastante bien. Y los trabajos secundarios se los dejábamos a ellos lo hacían ellos directamente el capataz, no iba yo a replantear, sino que directamente el capataz replanteaba. Una vez que ya les noté que el tipo tenía confianza y sabía hacerlo bien, los tipos no le erraban. Realmente no hace falta mucho conocimiento para aplicar bien estos métodos. Son métodos muy simples. Así que todo el trabajo se lo dejamos a capataz. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un capataz más o menos despierto, pueden ser operadores vos y tu ayudante o tu capataz. Y buscamos un peón cualquiera que sea el ayudante que va a mover el jalón. ¿Cómo se hace la operación en este caso, en la intersección? Muy simple. Primero, por ejemplo, yo soy el operador, me instalo en la dirección de AB y alineo el jalón en esta dirección. Supongamos que me quedó ahí el jalón. Luego, mi ayudante, es decir, el otro operador, o si no yo, caminando hasta acá, alineo a la posición que me quedó con la dirección ahora CD. Entonces, si estaba acá, el jalón se va a mover para acá. Ahora en esta dirección, transversalmente. Luego, si solo estoy yo, voy a tener que caminar de nuevo hasta acá, si no me quedé acá, directamente acá, alineo de nuevo el jalón en la dirección AB. Una vez que lo tengo alineado, vuelvo a la posición CD y ahí vuelvo a alinear. Va a llegar un momento que yo estando en esta dirección AB, el jalón está alineado. Y en la dirección CD también está alineado. Cuando está alineado en las 2 direcciones, porque el jalón está justo en el punto de intersección.
Ahí ya no hace falta hacer más nada, el jalón está listo puesto en la intersección de las dos líneas. Este método es muy útil, por ejemplo, cuando vos tenés un tendido eléctrico, por ejemplo, que te llega justo a la manzana anterior o a la cuadra anterior de tu barrio. Y vos tenés otro tendido eléctrico. Y vos acá directamente encontrás la intersección de los dos puntos para poner un poste acá donde va a poner el transformador que va a unir a tu barrio con estos dos barrios, por ejemplo. Caso típico también cuando vos tenés dos líneas eléctricas, una que lleva a un socavón, otra que viene a otro, y querés encontrar el punto de intersección porque acá querés hacer un derivador o poner un transformador también para armar otra línea que sale a otro socavón. Puede ser la intersección de otro tipo de elementos, alambrados, canales, caminos incluso. Se puede hacer acá, encontrar la intersección de dos caminos usando esta alineación. Y el último caso posible de alineación a simple vista, insisto, alineación a simple vista es un tema muy simple, pero cuando, ya vamos a ver, cuando veamos después teodolito a fin de año, que cuando hay que hacer trabajo mucho más fino usamos directamente el teodolito. Pero para estos trabajos a simple vista nos alcanza y sobra. Vamos a suponer el último caso. Yo tengo un jalón en A y tengo un jalón en B, que están en la misma alineación. Pero, justo entre A y B, viene un tipo y te tiró una montaña de escombros. Por ejemplo, vos estás construyendo un barrio y el vecino tuyo que construyó el barrio de al lado te tiró todos los escombros de su obra adelante tuyo. Entonces ya no tenés visual entre A y B directa. Dicho de una manera, te hicieron este bordo y no tenés visual ahora entre A y B. No podés replantear puntos al medio. Entonces, fíjense qué hacen. Si yo desde A puedo ver a C y D colocando dos jalones en C y D, y yo desde B puedo ver a C y D colocándolo de esos dos jalones, en cualquier lado, donde yo pueda empezar directamente, podemos hacer el trabajo y alinear. ¿Cómo se hace? Vamos a suponer que yo primero me planto el jalón en la posición D. Acá también conviene tener dos operadores. Planto el jalón en la posición D. Puede ser acá, acá, en cualquier lado. Posición D1. Yo me hago de operador en la posición D1 y alineo entre D1 y A un jalón que vamos a mover con un ayudante en la posición C1. Una vez que lo alineé, le digo a C1, che, ahora sos vos el operador y yo soy el ayudante. Entonces C1 toma como base este jalón C1 y B y me mueve mi jalón de la posición D1 a la posición D2. Él me hace seña, me ubica y me alinea en la posición D2. Una vez que quedo alineado en la posición D2, me dice el che, ahora sos vos el operador. Yo me alejo 2 o 3 metros, tomando la posición D2 A, alineo y lo muevo a C hasta la nueva posición C2, de C1 a C2. Y le digo, che, ahora sos vos. Bueno, ahora tomando C2 como posición, alineo con respecto a B a la posición que sería D3. Y así sucesivamente. Si ustedes van viendo el dibujo, se van cuenta que me estoy acercando a C y a D. Va a llegar un momento, y créanme que llega, en que el tipo que está en D va a ver a C que ya está alineado con respecto a A. Y el tipo que está en C va a ver que el jalón que está en D está alineado con respecto a B. Cuando llegue ese momento, los 4 jalones están en la misma línea. Parece difícil, ya lo vamos a hacer en el campo y se dan cuenta que es una estupidez. Y aunque no lo crean, se puede lograr perfectamente. ¿Qué le llamamos a lograr perfectamente? Ustedes, porque son estudiantes, qué sé yo, no tienen mucha práctica, le van a errar en un tercio de jalón, medio jalón. Dijimos que el jalón tiene 1 pulgada de diámetro. Es decir, que le van a estar errando en 1,25, un centímetro, 25 milímetros y demás. Yo le puedo asegurar que con un poquito de práctica ustedes nunca van a errar en más de 1 centímetro, a la izquierda o a la derecha. Dicho de una manera, un error de alineación. Entre puntos ubicados a 25, 50, 70 metros, tranquilamente van a estar siempre con 1 centímetro máximo de error. Es decir, que es un trabajo que se puede hacer para esto. Todo este trabajo que le estoy diciendo, le sobra exactitud. Por ejemplo, un ingeniero civil tiene que hacer una parquización porque en el barrio está previsto colocar una serie de árboles. No va a poner un teodolito para poner árboles. Lo mismo que un ingeniero de mina, tiene que hacer una pantalla de árboles para evitar el viento en un determinado punto de la mina.
que se llaman las pantallas verdes, por ejemplo, una pantalla de álamos, que tienen que ir todo puesto en líneas 3 bolillos, que se llama alternando una y otra línea, cosa que el viento no pueda pasar a través de los árboles. No vas a poner un teodolito para alinear árboles, directamente lo haces a simple vista. Insisto, son casos simples, rápidos de resolver en obra, no necesitas más que 3 o 4 jalones y nada más, y una cinta para medir la distancia y con eso podés hacerlo tranquilamente. El último punto que vamos a ver hoy, que también es un trabajo muy tonto, pero que es muy útil en el campo, se refiere a que cuando ustedes colocan una estaca en el terreno para representar un punto de algo que van a medir o que están midiendo, lo más probable es que si está cerca de una ciudad te lo roben. Si pones una estaca de madera te la van a robar, aunque sea pino, no le sirve ni para hacer un asado siquiera, pero te la van a robar, increíblemente. O si no te la van a patear, que es peor. Te la van a dejar en lugar, pero toda aplastada. Poner una estaca de hierro te hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo para poner puntos en terreno y evitar que algún desgraciado me lo saque, me lo robe, me lo destruya? Hacemos lo que se llama un abalizamiento. Y fíjense qué cosa más simple. Vamos a suponer que yo acá pongo una estaca a balizar. Cerca tengo una casa, por ejemplo, del borde de una esquina de una casa. Por acá tengo un tronco de un árbol. Por acá hay un poste de electricidad, un poste de alambrado, un poste de luz, lo que sea. Algo que sea más estable que mi estaca. Mi estaca puede ser una estaca madera de 2 pulgadas por 2 pulgadas. O mejor dicho, una estaca madera más chiquita. Pulgada y media por pulgada y media incluso. Es decir, 3 centímetros por 3 centímetros, 5 por 5. Por ahí. A lo sumo tendrá puesto un clavito en medio de la estaca. Quiere decir que ese clavito me representa a mí al milímetro y punto. Entonces fíjense qué hacen. Yo agarro, vengo, coloco mi estaca, hago un dibujo con respecto al norte, un croquis, y mido la distancia que hay entre el vértice de la casa y la estaca. Hago una señal en el árbol. En el árbol, en general, nosotros a ras del piso hacemos una cruz. Con el machete o con un punzón y la masa se hace una cruz en el árbol. La pinto a esa cruz y al centro de la cruz coloco la punta de la cinta y mido la distancia que hay hasta la estaca. Al centro de la estaca o al clavito de la estaca. Y si hay un poste de electricidad, le puedo hacer o un poste de cemento o un poste de madera, le hago una cruz con pintura en aerosol o con pintura común, con pincel, o le hago un círculo y un punto al medio. Ustedes cuando vayan por la ciudad, acá en cualquier ciudad del país, van a ver que muchos postes tienen por ahí un círculo y un punto o un círculo y una crucecita. Eso indica puntos de abalizamiento. Y mido la distancia. En este caso la hemos medido en centímetros. En general, si están trabajando con más precisión, poniendo clavitos en los puntos o midiendo bien al medio de la estaca, se mide al milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Viene el tipo y te saca la estaca, te la roba. Y vos tenés que poner de nuevo ese punto. Como vos ya tenías hecho el croquis y el abalizamiento, venís al terreno, poniendo la punta de la cinta en la construcción, medís la distancia, 13-11 en este caso, buscás sobre la cinta y trazás un arco en el piso del terreno. Ya se dan cuenta que esto es una tontería hacerlo. Luego, voy, coloco la punta de la cinta en la cruz del árbol, busco sobre la cinta 15-14 y trazo otro arco a 15-14 del árbol. Si hice bien la operación, a donde se me cruzan los dos arcos, acá debería estar el centro de la estaca. Si me dio una tercera de dimensión, vengo y controlo desde el poste de electricidad, desde el centro del círculo a la estaca, me debería dar 12,92. Y de esa manera yo coloqué la estaca de nuevo en posición, habiendo relacionada a 3 medidas. Como mínimo, para relacionarla, hacen falta 2 medidas. Lo aconsejable es siempre 3. ¿Por qué? Puede suceder que, por ejemplo, este árbol estaba en un loteo del vecino, o estaba justo, quedó el árbol en un medio de una calle que se proyectó. Y después venga una topadora y te saque el árbol. Entonces vos, de los 2 puntos que tenías, perdiste uno, el sistema indeterminado. En cambio, si vos mediste 3, te sacan el árbol, todavía te quedan estos 2 para replantear. Entonces, como mínimo, para balizar hace falta 2 puntos. Lo ideal, si se puede, son 3. Si te pasa como nos pasaba a nosotros en la cordillera, que vos tenés una pampa enorme,
y no hay nada, pero nada, no hay un árbol, no hay una piedra grande, no hay nada. Parece simplemente una meseta plana, y no teníamos dónde balizar nada. ¿Qué hacíamos? En vez de usar estaquitas de 1,5 pulgadas o 2 por 2, buscábamos 4 estacones grandes, de 3 pulgadas. Y en vez de que sea 40 centímetros de altura, buscábamos estacones de 1 metro de altura. Los clavábamos dejando afuera 30 o 40 centímetros de altura, y la parte que quedaba para arriba lo pintábamos con colores rojo y blanco. De esa manera eran visibles para todo el tipo que andaba por la zona, para que no nos atropelle. Y en vez de poner 3 puntos, poníamos 4 puntos de balizamiento. Cosa que si algún tipo se atropellaba un punto, te quedaban todavía 3 para replantear. Y si te atropellaban otro más, por lo menos te quedaban siempre 2 para replantear. Es decir, que aún en lugares donde no hay casi nada, se puede avalizar colocando más puntos. En general, en la zona cordillerana, no había tanto problema porque la gente, no hay casi gente aparte. Y en general la gente no va ahí a arrancarte el punto. Es más probable que lo hagan cerca de una zona urbana. También es muy común en zonas de montaña, donde a veces es muy difícil clavar una estaca, directamente sobre una piedra lisa podés aplicarle pintura en aerosol o con pintura con ¿cómo se llama? Con un pincel. Y si no, directamente con un punzón y la masa, le grabás una cruz y le haces una cruz a la piedra. Esas señales duran toda la vida. Nosotros hemos encontrado puntos en la Mexicana, que vienen replanteando unas minas y un camino sobre las minas. Hemos encontrado puntos de abalizamiento de hace probablemente 70, 80 años, que estaban labrados en la piedra. Es decir, una cruz labrada en la piedra indicaba indudablemente un punto de abalizamiento. Así que bueno, fíjense que los puntos de balizamiento quedan por años. Nosotros en vialidad, por ejemplo, todas las poligonales que hacemos en vialidad, siempre cada 2 puntos se balizan 2 puntos. Es decir, un punto no se baliza, el punto siguiente y el que sigue se abalizan. 2 puntos balizados, otro no, 2 puntos sí, otro no, 2 puntos sí. De esa manera podemos rápidamente replantear cualquier punto que nos robaban de la poligonal. A veces las poligonales en vialidad de zona de montaña podríamos tener, que ser 120, 130 puntos, es decir, 130 estacas. Entonces era común que algún tipo te arranque una estaca. Pero si vos tenías la precaución de abalizarlos, especialmente si podía abalizarlo a todo, lo abalizaba todo, pero si no había lugar, abalizaba cada 2 cada tanto. De esa manera teníamos más corto la distancia de replanteo cualquier punto de obra. Bueno, con eso terminaríamos el día de hoy. ¿Está más o menos claro todo lo que hemos explicado hoy? Estos apuntes están, lo tienen, pueden ir estudiando, repasando antes de comenzar la clase que viene. Ya cuando hagamos los prácticos el día anterior, ya les voy a avisar bien para que ustedes mismos, antes de venir a prácticos, repasen todo esto, así ya lo tienen claro. ¿Lo entendieron todo? ¿Más o menos lo comprendieron? Yo ahora voy a compartirles, les voy a mandar por WhatsApp el enlace al Drive. ¿Me tomaron? Sí, sí, sí. Bien, así que ya les comparto una vez que bueno, lleva un tiempo esto, hasta que se baja el archivo, se graba y demás. Más tardecito mañana les comparto el Google Drive para que ustedes puedan entrar a la clase de que hemos grabado hoy. Bueno, con esto entonces nos vemos el viernes que viene. Creo que va a ser virtual todavía. Ya les voy a avisar por WhatsApp. Si ya el viernes que viene nos habilitan a dar clase el viernes y sábado, ya les aviso con anticipación. Creería que no, que va a ser después del 19 como fijó ya la universidad. Pero todavía estamos esperando que a los docentes nos avisen eso. Profe, disculpe. Sí, Nosotros los de Minas, de 2021, armamos un grupo. Somos pocos, debemos ser 5, no 6. Quería saber si lo podemos agregar a usted y al sí, ingeniero agregame. No, Sarzuelo. por favor, agregame. Ajá, Agregame, por para que favor, así ahí para nos que... informemos. Claro, yo le voy a mandar todo al grupo de Ah, Minas y al bien. grupo civil. A todos les voy a mandar lo mismo. La conexión al Google Drive, todas las clases que demos, los apuntes, el programa de cátedra, los videos, todo se los voy a mandar directamente por los grupos. Bien, era eso para saber si lo podíamos agregar. Sí, agrégame. Listo, gracias. Bueno, chao chicos, buen fin de semana. Chao, profe, hasta luego. Cuídense.